ATEN es el Sindicato de las Trabajadoras y Trabajadores de la Educación. 31 años de lucha en defensa de la educación pública, los derechos laborales y salariales. ATEN es el sindicato de Silvia Rogetti y de Carlos Fuentealba. Junto a ellos, luchamos y por ellos seguimos reclamando justicia. Félix, te había interrumpido cuando nos estabas relatando todo el proceso desde el 83, ¿verdad? Que son temas que queremos nos sigas ampliando, esto de la reapropiación legal de las tierras y, bueno, la figura emergente de Infran. Sí, y fue que Infran se fue acomodando, pasó a ser vicegobernador y bueno, llegó a ser gobernador en el 95 y hasta ahora sigue gobernando y es un tipo que es muy racista con los pueblos indígenas y con los campesinos y con toda la gente que se oponen a su política de despojo. Entonces nosotros tenemos una tía de él que está dentro de la comunidad que se llama la familia Saucedo, una mujer que vino del Paraguay inmigrando en la guerra del Chaco entre una guerra civil que se hizo en Paraguay y muchos de esos paraguayos fueron expulsados de su país por esa guerra. Entonces la comunidad indígena lo recibió, lo cobijaron en el territorio, después se fueron adueñando, alambrando 3 hectáreas, 4 hectáreas. Como el indígena no tenía esa forma de decir, este es mío, por lo tanto alambro o este es mi propiedad, era un territorio amplio, de la cual nunca le importaron el alambre para decir que es propiedad de la comunidad indígena, a pesar de que el decreto que el gobierno nacional le dio en el año 40 y fue ratificado en varios gobiernos nacionales y provinciales, esos decretos, de la cual nunca se respetó. Y desde ahí nació el conflicto cuando nosotros nos dimos cuenta de que ese territorio no fue producto de un gobernante que aplicó la ley de poder entregar territorio a la familia indígena, sino producto de lucha de nuestros mayores. Eran cazadores que juntaron pieles de animales silvestres, plumas, y vendía a un empresario, un español que se llamaba Cancio, que vivía en Formosa capital, y pudieron juntar dinero y le dieron a cacique Trifón Sanabria para que viajara a Buenos Aires, para que busque la garantía de que las familias pueden estar ahí siempre. Y lo logró, esa movida en el año 36 más o menos, y lo logró en el año 40 y le han dado una superficie de 10.000 hectáreas. Y esas 10.000 hectáreas se fue reduciendo por el tema del desconocimiento que tenían nuestros hermanos, el tema de la escritura, no sabían leer, no sabían escribir, no sabían nada, y desde ahí se aprovecharon y se le entregó al mismo Cancio
ese título de tierra que fue entregada por el gobierno nacional, y de ahí se perdió el título de la comunidad. ¿Por qué? Porque Cancio se consideraban como un amigo para los indígenas, porque él le vendía mercadería, le vendía ropa a cambio de los recursos naturales que los indígenas conseguían y le vendían. Entonces ellos creían que era un buen tipo. Entonces cuando dijeron, vamos a entregarle a Cancio para que guarde, como él tiene su casa, sabe cuidar los papeles, entonces en algún momento vamos a pedir y que nos devuelvan. Y cuando nosotros nos dimos cuenta, en el año 70 más o menos, empezaron a buscar, y Cancio ya murió. Y también había una hija que vivía en Clorinda, que es uno de los pioneros de la conformación de la ciudad de Clorinda. Fueron a preguntar y esa mujer decía de que lo llevaron en el Archivo General de la provincia de Formosa, ese documento. Fuimos a ver en el archivo de Formosa y no hemos encontrado nada. Y así fuimos investigando hasta que llegamos a Capital Federal. Fuimos al Archivo General de la Nación y ahí se encontró el decreto del 40, del 52, 63, 77 y 85. Y ese decreto estaba firmado por el mismo general Perón, de la cual Gildo Infran dice que ese decreto no sirve porque es un decreto nacional. A partir del relato que estamos siguiendo casi con una precisión cinematográfica que nos has hecho, la interpretación es obviamente la falta de papeles de manera permanente, ¿no? O sea, las intermitencias del poder político, pero la continua falta de legalidad en la que el Estado argentino quiere poner siempre a la comunidad. Así es, justamente lo que pasa es que no hay una voluntad política de dar formación a los líderes indígenas para que se informaran de qué se trata de formar una asociación civil, qué es el estatuto, cómo está conformada. Entonces esa confusión que hemos tenido durante muchos años, porque el gobierno de la provincia le otorga a la comunidad en el año 85 una asociación civil que estaba a nombre del cacique Fernando Sanabria. Fernando Sanabria es descendiente de Trifón Sanabria, el que consiguió el territorio. Entonces, en esa entrega de la asociación civil, conformada desde la mirada de la sociedad, un presidente, un secretario, tesorero, el revisor de cuentas, vocales, y esa figura ningún indígena interpreta y entiende de qué se trata. El de ser socio, el de pagar una cuota, el de inscripción o expulsión del socio. Entonces, ¿qué es lo que hizo el gobernador de la provincia? Le entrega a cacique Sanabria, le dijo textualmente, yo te entrego el título de las tierras y cuídenlo, porque no sea cosa que pasó con tu padre cuando entregó a Cancio el título de las tierras. Entonces yo te entrego esto y que no les muestres a nadie, ni siquiera a tus amigos, sino quédate con ese título porque te van a robar nuevamente. Entonces Sanabria, como tuvo esa experiencia, obedeció el mandato del gobernador de no mostrarle a nadie. Entonces esa asociación civil es la que generó este conflicto, porque el estatuto establece que cada año se tiene que hacer asamblea para renovar autoridad directiva. Entonces, desde el 85 hasta 2010 se pudo actualizar. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley 23.302? Dice, en caso de acefalía o extinción de una comunidad, la asociación civil caduca y los bienes de esta asociación civil pasan en manos del Estado nacional, provincial o municipal. Entonces, eso es lo que pasó. Entonces se convirtió en el territorio indígena como territorio fiscal para el Estado, pero para nosotros es nuestro porque hemos vivido siempre. Entonces, ese despojo que se ha hecho, se usó la cuestión legal. Entonces, como la mayoría de los indígenas nunca reclamaron la elección porque no sabían de qué se trataba. Entonces, es una estrategia que hacen los gobiernos para engañar a los indígenas, decir, este es el título de tu tierra,
no le muestre a nadie, quédense tranquilos que las tierras nadie le va a sacar. Entonces el indígena, como es creyente en la palabra del otro, se quedan con esa promesa de que las tierras no le iban a sacar, a nadie le va a sacar las tierras de la comunidad. En el caso, bueno, del tema de la soja, vos nos metés también en el tema de la ganadería, las cuestiones vinculadas a todo la agroexportación, digamos, en donde obviamente el elemento en tensión siempre es la comunidad, digamos, si pudieran sacar la comunidad siguen haciendo negocios de manera impune. Uno también se plantea, bueno, si hubo alguna intermitencia en todo eso, y quería llevarte a la cuestión de que cuando vos integrás el INADI, ¿verdad? Que ahora salió un reportaje que dio Claudio Morgado donde es bastante esclarecedor, ¿no? Quien fue parte también del INADI, donde yo no digo denuncia, pero por lo menos cuenta bastante gráficamente qué era lo que sucedió esos días, que incluso a vos te habían integrado en una especie de directorio, vos nos contarás bien, y después llega la orden de que efectivamente ya no había que tener más contacto oficial con los QOM. Bueno, la verdad que fue una experiencia muy hermosa también de pasar en ese espacio institucional, porque yo creía que era un espacio que merecía ocupar y trabajarla desde ahí para poder defender estos derechos que han sido constantemente violados por los gobiernos. Como habla el tema del organismo, dice Instituto Nacional contra la Discriminación y Xenofobia. Y eso me gustó porque se habla sobre el tema de la no discriminación, pero con el correr del tiempo uno se va dando cuenta de que no era así, porque los gobiernos crean organismos para poder robar, para engañar, para expulsar a todos los que se oponen a una política que es supuestamente humanista, y ahí genera el conflicto conmigo, porque no era el interés de tener un sueldo o vivir bien, sino que mi interés era que se devolviera las tierras a mi comunidad, porque ese territorio para nosotros es logro por el esfuerzo de nuestros mayores, y no podemos cederle gratuitamente al Estado sin explicación. Y así que hemos hecho este esfuerzo de ir a cortar la ruta en el año 2010, un mes de julio, donde nunca fuimos contestados. Mientras que yo estaba ahí en la comunidad, era referente del INADI, como delegado de la provincia de Formosa para los pueblos originarios. Pero nunca me importó eso, porque la idea mía era que se conozca la problemática indígena a nivel general, y el único trabajo que para mí me salió como satisfactorio fue de hacer una charla con los líderes indígenas en el año 2010, para hacer como una capacitación sobre el tema de derecho indígena, hablando sobre el tema de la ley 26.160 que fue creada por este mismo gobierno. Vamos a ir a un corte y seguimos en este diálogo con Félix Díaz. Ya venimos.